El Señor les bendiga a todos una vez más. Bueno, damos gracias al Señor que podemos encontrarnos nuevamente y hacerlo, por supuesto, alrededor de la palabra del Señor. Vamos a estar iniciando una lectura guiada acerca del libro de Jonás, este libro que está allí en el Antiguo Testamento y que seguramente nos va a dejar grandes detalles importantes, grandes enseñanzas en relación con este personaje de la historia, con este personaje bíblico. Y vamos entonces a introducirnos en el capítulo 1 y a comenzar a tomar lectura allí en la palabra del Señor. Dice la Escritura en el libro de Jonás, capítulo 1, texto 1. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Vamos a parar aquí en la lectura de la palabra del Señor. Cuando nosotros nos introducimos en este libro y en este primer capítulo, los primeros textos nos comienzan a señalar algunas cosas importantes que debemos de considerar, debemos de tener presente. Si usted es un lector asiduo de la palabra del Señor, usted va a encontrar prácticamente en todo el panorama del Antiguo Testamento, muchas veces, va a encontrar lo que nosotros comenzamos a leer acá: vino palabra del Señor o vino palabra de Jehová. Y realmente es algo muy importante porque nos señala quién es el que está hablando, nos señala quién es el que realmente está hablando a la persona, al individuo, a la ciudad, a quien sea, pero es Dios. Es decir, vino palabra del Señor, no es una palabra cualquiera, no es una palabra de hombre. Esto está señalando la importancia que tiene de prestar oído, prestar atención cuando leemos, cuando miramos y cuando vemos que dice que vino palabra del Señor o vino palabra de Jehová. Esto es muy importante tenerlo presente, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque todo lo que viene de parte de Dios, toda la palabra que viene de parte del Señor, si viene a nuestra vida, si llega a nuestra vida, siempre será para nuestro bien. Nunca la palabra del Señor va a venir para dañar nuestra vida, ¿no? Sino que la palabra del Señor va a venir, y si nosotros la aceptamos, la recibimos y la obedecemos, esa palabra va a generar y va a producir algo bueno, algo estable, algo sólido, que por supuesto nosotros luego tenemos que llevar a la práctica. Por lo tanto, desde el comienzo, cuando nosotros leemos vino palabra del Señor, es muy importante que le prestemos oído, porque como decíamos hoy, hace un momento, no es palabra de hombre, es palabra del Señor, es la palabra inspirada de Dios, que la tenemos aquí, en este libro sagrado que es la Biblia. Y antiguamente el Señor se movía de esta manera, ¿no? La carta de presentación de quién era que hablaba. Y entonces leemos, vino palabra del Señor ¿a quién? A Jonás. Y aquí aparece el destinatario, ¿no? ¿A quién va dirigido estas palabras? ¿A quién es que va a llegar esta palabra que tiene un contenido, ¿no es cierto? Toda palabra que viene de parte de Dios tiene un contenido que cuando la oímos tenemos que prestar mucha atención, ¿no? ¿Y cuál es el contenido? Lo aparece en el texto 2. Dice, viene a Jonás, allí está el personaje que Dios quiere involucrar en una determinada tarea, ¿no? Y dice, levántate, le dice Dios a Jonás, y ve
a Nínive. Y aquí aparece el nombre de una gran ciudad de la antigüedad, que era una ciudad importante, que era una ciudad asiria en aquel momento, y dentro de lo que hoy nosotros podemos llamar el actual Mosul, ¿no? Allí en Irak. Bueno, en ese punto geográfico, allí estaba Nínive, una gran ciudad de la antigüedad. Y entonces le dice, levántate, Jonás, y entonces ve a esta ciudad, ve a Nínive, dice, esta gran ciudad, y pregona contra ella, es decir, predica a esta ciudad, ¿no? ¿Por qué? Bueno, nos dice la razón, porque ha subido su maldad delante de mí. Es decir, Dios había determinado que esa ciudad había llegado a un punto en cuanto a su moral, en cuanto a su conducta, en cuanto a su manera de vivir, que realmente todo era maldad. Y la maldad de estos hombres que se expresaban en sus conductas había llegado delante del Señor. Por lo tanto, Dios en su soberanía decide algo muy importante, y es que esta ciudad reciba la palabra de Dios. Es decir, Dios le da una oportunidad a la gente, a las personas, a estos hombres en sociedad, allí en la ciudad de Nínive, para que se arrepientan y para que puedan escuchar el mensaje de esperanza y de salvación que había para ellos. Y para esto necesitaba a un hombre, un portavoz, alguien que anunciara el mensaje. Y por lo tanto, esta palabra va dirigida a Jonás. Es decir, Dios elige a Jonás para que sea Jonás el hombre que vaya a esta ciudad y pregone contra ella, y hable, y predique, para que estos hombres cambien su manera de pensar, de actuar, de vivir, y puedan acercarse a Dios. Por lo tanto, tenemos allí el contenido del mensaje a Jonás. El texto 3 dice, y Jonás se levantó, como le dijo el Señor, se levantó. Pero leemos que dice, para huir de la presencia del Señor. Y esto es grave. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra del Señor? No es que Jonás tuviera un problema auditivo, ¿no? Él escuchó bien lo que Dios le dijo, ¿no? A veces ocurre que pareciera al Señor nos da una palabra, nos habla, nos da alguna directiva, nos indica aquello que debemos de hacer, pero pareciera que por ahí tenemos problemas auditivos, no escuchamos. Pero acá no hay ningún problema auditivo. No es que no escuchó Jonás, Jonás escuchó muy bien, es que no quería escuchar. Y cuando no queremos escuchar, hay un dicho popular que dice, no hay peor sordo que el que no quiere oír, ¿no? Cuando no queremos oír, quedamos sordos, ¿no? Cuando no nos interesa algo, es como que no escuchamos, como que no queremos oír. Bueno, esta fue la accionar de Jonás. Él no quería ir, no quería hacerse cargo de lo que Dios le estaba diciendo. Vaya si muchas veces nos pasa, ¿no? Dios nos da una palabra, nos da una directiva, nos da una orden, y por ahí no queremos hacernos cargo, no queremos nada de responsabilidad, no queremos comprometernos, no queremos compromiso. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hacemos lo que hizo Jonás, ¿no? ¿Qué hizo Jonás? Se levantó, pero dice, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, es decir, a la otra punta de donde Dios lo había mandado, hacia el otro lugar, hacia el otro extremo de la tierra. Ahora, la palabra del Señor nos habla y nos indica, y podemos ver algo interesante, ¿no? Leemos el texto que él se levantó para huir. Ahora, esto nos habla un poco, este accionar de Jonás nos habla un poco realmente de la ignorancia acerca de Dios, ¿no? David, que había experimentado con el Señor muchos momentos en su vida, él va a decir, ¿a dónde huiré de tu presencia? Es decir, él había entendido que es imposible esconderse de Dios. Es imposible huir de Dios, ¿no? Y David va a decir, si yo voy al extremo,
voy a los cielos, allí tú estás. Si voy al fondo del mar, en el océano, allí tú estás. Es decir, tú estás en todo lugar. Tu presencia está en todo lugar. No hay un lugar donde yo pueda esconderme, va a decir David. Sin embargo, leemos aquí que en este libro que Jonás parece que él en su mente finita y limitada piensa que puede esconderse de la presencia del Señor. A veces ocurre algo de esto, ¿no? Cuando no queremos asumir un compromiso, cuando no queremos asumir una responsabilidad, cuando no queremos comprometernos mucho con el Evangelio, con la vida de iglesia, cuando no queremos algo, hacemos la de Jonás, como que comenzamos a huir, ¿no? Como comenzamos a ir hacia otro lugar. Sabemos que no es el lugar donde tenemos que ir, no es que no lo sabemos. Jonás no es que no sabía que se estaba yendo al otro extremo donde Dios lo había mandado. Él sabía, pero estaba tomando una decisión. Y estaba tomando una decisión equivocada. Siempre tenemos que tomar decisiones. Siempre en la vida tomamos decisiones. Desde pequeños estamos tomando decisiones. Tomamos decisiones cuando decidimos qué amiguitos tenemos, tomamos decisiones cuando elegimos con qué juegos queremos jugar, luego vamos creciendo y tomamos decisiones qué profesión vamos a seguir, después con quién nos vamos a casar, y siempre estamos tomando decisiones en la vida. Siempre. Siempre. Jonás toma una decisión frente a la palabra del Señor, pero toma una decisión equivocada. Yo creo que esto nos hace reflexionar y nos hace pensar. Creo que cuando tenemos que tomar decisiones en nuestra vida, tenemos que hacerlo en el altar del Señor, ¿no? En la presencia del Señor. Jamás tomar decisiones por nuestros propios criterios o por nuestra propia manera de pensar, por nuestra propia manera de suponer cosas, y entonces nos movemos. No podemos tomar decisiones por el impulso del momento. No podemos tomar decisiones basadas en las emociones que sentimos en el momento, sino que tenemos que tomar decisiones, y esas decisiones, cuando las tenemos que tomar, tienen que estar delante del Señor. Bueno, Jonás no lo hace. Jonás escucha la palabra del Señor, escucha el contenido, escucha que hay una orden, una directiva de Dios, y él se levanta, dice la palabra, para oír. Él cree que puede oír de la presencia del Señor. Como muchas veces podemos llegar a pensar que podemos escondernos, que podemos escaparnos de la presencia del Señor. Porque como no nos comprometemos con una cosa, no nos comprometemos con la otra, entonces tratamos de huir de la presencia del Señor. Pero, estimados, imposible será escondernos de la presencia del Señor. Como señalamos, David lo dijo, ¿no? ¿A dónde huiré de tu presencia? Bueno, él se levanta y entonces dice que va a intentar huir de la presencia del Señor, y descendió a Jope, al lugar, y allí halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, a ese destino, a ese lugar, lejos de la presencia del Señor. Dos cosas importantes que nos revela este texto en la palabra del Señor. Primero, dice que él descendió a Jope. Ahora, Jonás no solamente desciende geográficamente, sino que tiene un descenso espiritual también. Tiene un descenso espiritual en su vida. ¿Por qué? Primero, porque no atiende a la voz de Dios. Segundo, porque no obedece la voz de Dios. Y tercero, porque dice que se aleja, quiere alejarse de la presencia del Señor. Y estas cosas nos están diciendo, nos está hablando de alguien que tiene un descenso espiritual en su vida. Cuando nosotros no atendemos la voz de Dios, cuando no le prestamos atención al llamado de Dios, a lo que Dios ha hablado en nuestra vida, cuando no le prestamos atención a las directivas de Dios, ocurre esto que ocurre con Jonás. Comienza a haber en nosotros un descenso espiritual, un retroceso espiritual. Cuando no obedecemos su palabra, comienza a haber en nosotros
un descenso espiritual. Cuando nosotros queremos estar lejos de la presencia del Señor, comienza un descenso espiritual. Dice la Biblia que Jonás descendió a Jope, pero reitero, no solamente fue un descenso geográfico el que hizo, fue un descenso también espiritual. ¿Por qué? Porque dice la palabra que él entra en esa nave que estaba a punto de irse a ese lugar de Tarsis, pero dice el texto, lejos de la presencia del Señor. Es decir, lo que Jonás tenía programado en su mente era alejarse lo más que pudiera de la presencia del Señor. Por lo tanto, los pasos que él sigue son no escuchar la voz de Dios, no obedecer lo que Dios dice y tener el deseo de alejarse de la presencia del Señor. Estas tres cosas importantes están hablando de un problema espiritual. Están hablando de alguien que tiene un problema para relacionarse con Dios apropiadamente. ¿Por qué? Porque hay algo en su interior que no está funcionando. En Jonás había algo que no estaba funcionando. Él quería escaparse, quería esconderse, quería huir de la presencia del Señor. No quería comprometerse con la tarea que Dios tenía para él. Por lo tanto, él se mete en esa nave y se quiere ir lo más lejos posible de la presencia del Señor. Pero el texto 4 nos revela algo muy importante, y es que más allá de nuestros deseos, más allá de lo que nosotros creemos que podemos hacer, más allá que de aquello que nosotros pensamos que sin Dios igual nosotros podemos movernos, sin Dios igual nosotros podemos hacer tal o cual cosa, sin Dios igual nosotros podemos ir adelante. Pero sin embargo el texto 4 nos habla que Dios sigue estando en su trono y sigue teniendo control de todas las cosas, aún de nuestra propia vida y de todo lo que se relacione con ella. El texto 4 dice, pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. ¿Quién hizo levantar esta gran tormenta en el mar? Dice la palabra, el Señor. Y esto nos habla de un control absoluto de Dios sobre nuestra vida, de un control del Señor de las situaciones que rodean nuestra vida. Es decir, nosotros podemos llegar a pensar muchas cosas, que podemos hacer esto, que podemos hacer aquello, que si queremos no contamos con el favor ni con la presencia del Señor y pensamos que podemos ir adelante, como decía. Pero no olvidemos que el Señor está en control de todas las cosas. No olvidemos que el Señor tiene autoridad y poder para manejar toda situación, para crear situaciones. Dice la Biblia que fue el Señor el que hizo levantar este gran viento en el mar, tan grande, una tempestad tan grande, que los que estaban allí en esa nave pensaron que se iba a partir la nave. Estimados, cuando la palabra del Señor viene a nuestra vida, prestemos atención. Cuando vengan directivas de parte de Dios a cada una de nuestras vidas, que realmente podamos ser obedientes a esa directiva, tener un oído sensible a la voz del Señor y ser obedientes a Dios para que se puedan cumplir los propósitos de Dios sobre cada una de nuestras vidas. No olvidemos que el Señor está en su trono y Él todavía tiene control absoluto de toda nuestra vida y de todo aquello que se relacione con ella. Por eso demos gracias a Dios, porque podemos ser dirigidos por Dios, aún en medio de todas las situaciones. El Señor quiere guiar y quiere hablarnos y quiere que nosotros nos podamos comprometer con eso que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Que Dios le bendiga y nos encontramos la próxima semana para continuar hablando de Jonás.
Dios le bendiga ricamente.